Hola, ¿cómo están? Bueno, somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. Esto es un trabajo colaborativo para la materia de máquinas AC. En este caso, los integrantes están formados por Cruz Brian, Isa Christopher y Paz Cristian. El tema que nos toca exponer se trata de generadores sincrónicos. El generador sincrónico, o también llamado alternador, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica a través de la rotación. Son los encargados de generar la mayor parte de la energía eléctrica consumida en la red, y su respuesta dinámica resulta determinante para la estabilidad del sistema después de una perturbación. Por ello, para simular la respuesta dinámica de un sistema eléctrico, es imprescindible modelar adecuadamente los generadores síncronos. La razón por la que se llama generador síncrono es la igualdad entre la frecuencia eléctrica como la frecuencia angular, es decir, el generador girará a la velocidad del campo magnético. A esta igualdad de frecuencias se le denomina sincronismo. La frecuencia se expresa en hercios. La frecuencia angular, medida de velocidad de rotación de un cuerpo, ángulo recorrido durante el giro en la unidad del tiempo, medida o medido en la medida del arco. En este gráfico podemos ver que la frecuencia es el valor más recíproco durante la duración del tiempo más pequeña. Entonces vemos la frecuencia que está representada con varias oscilaciones de color azul es 5 veces superior a la duración de una oscilación, que es la de color negro. Aquí tenemos dos imágenes. En la primera imagen, donde tenemos una represa de agua, vemos que esta es capaz de convertir energía mecánica en eléctrica cuando opera como generador. Y observamos en la central térmica que la energía eléctrica se convierte en mecánica cuando es operada como motor. Los generadores sincrónicos funcionan bajo el principio de que un conductor sometido a un campo magnético variable crea una tensión eléctrica inducida, cuya polaridad depende del sentido del campo y su valor del flujo que lo atraviesa. Esta máquina funciona alimentando al rotor o circuito de campo por medio de una batería, es decir, por este devanado fluirá corriente continua, mientras que en el estator o circuito del módulo la corriente es alterna. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de un generador síncrono se basa en la ley de Faraday. Para crear una tensión inducida en el circuito de armadura, en el estator, debemos crear un campo magnético en el rotor o circuito de campo. Esto lo lograremos alimentando el rotor con una batería. Este campo magnético inducirá una tensión en el devanado de armadura
por lo que tendremos una corriente alterna fluyendo a través de él. Al operar como generador, esta máquina es suministrada por la aplicación de un torque y por la rotación del eje de la misma. Una fuente de energía mecánica puede ser, por ejemplo, una turbina hidráulica a gas o también puede ser a vapor. Una vez estando en el generador conectado a la red eléctrica, su rotación es dictada por la frecuencia de la red, pues la frecuencia de la tensión trifásica depende directamente de la velocidad de la máquina. Para que la máquina síncrona sea capaz de efectivamente convertir energía mecánica aplicada a su eje, es necesario el enrollamiento de campo localizado en el rotor de la máquina sea alimentado por una fuente de tensión continua, de forma que al girar el campo magnético generado por los polos del rotor tengan un movimiento relativo a los conductores de los enrollamientos del estator. Debido a este movimiento relativo entre el campo magnético de los polos del rotor, la intensidad del campo magnético que atraviesa los enrollamientos del estator irá a variar el tiempo, y así tendremos por ley de Faraday una inducción de tensiones en las terminales de los enrollamientos del estator. Debido a una distribución y disposición espacial del conjunto de enrollamientos del estator, las tensiones inducidas en sus terminales serán alternas senoidales trifásicas. La corriente eléctrica utilizada para alimentar el campo es denominada corriente de excitación. Cuando el generador está funcionando aisladamente de un sistema eléctrico, o sea, está en una isla de potencia, la excitación del campo irá a controlar la tensión eléctrica generada. Cuando el generador esté conectado a un sistema eléctrico que posee diversos generadores interligados, la excitación del campo irá a controlar la potencia reactiva generada. Partes de un generador síncrono. De manera fundamental, el alternador está compuesto por las siguientes partes: rotor o campo del generador síncrono. Es la parte de la máquina que realiza el movimiento rotatorio constituido de un material envuelto en un enrollamiento llamado enrollamiento de campo, que tiene como función producir un campo magnético constante, así como el caso del generador de corriente continua, para interactuar con el campo producido por el enrollamiento del estator. La tensión aplicada en este enrollamiento es continua y la intensidad de la corriente soportada por ese enrollamiento es mucho más pequeño que el enrollamiento del estator. Además de eso, el rotor puede contener dos o más enrollamientos, siempre en número par y todos conectados en serie, siendo que cada enrollamiento será responsable por la producción de uno de los polos del electroimán. Estator o armadura. Parte fija de la máquina, montada en vuelta del rotor, de forma que el mismo pueda girar en su interior. También constituido de un material ferromagnético envuelto en un conjunto de enrollamientos distribuidos a lo largo de su circunferencia. Los enrollamientos del estator son alimentados por un sistema de tensiones alternas trifásicas. Por el estator circula toda la energía eléctrica generada, siendo que tanto la tensión en cuanto a corriente eléctrica que circula son bastante elevadas en relación al campo
que tiene como función solo producir un campo magnético para excitar la máquina de forma que fuera posible la inducción de tensiones en las terminales de los enrollamientos del estator. La máquina síncrona está compuesta básicamente de una parte activa fija que se conoce como inducido o estator y de una parte giratoria coaxial que se conoce como inductor o rotor. El espacio comprendido entre el rotor y el estator es conocido como entrehierro. Esta máquina tiene la particularidad de poder operar ya sea como generador o como motor. Su operación como alternador se realiza cuando se aplica un voltaje de CC en el campo de excitación del rotor y a su vez está movido o desplazado por una fuente externa que da lugar a un campo magnético giratorio que atraviesa o corta los conductores del estator, induciéndose con esto un voltaje entre terminales del generador. Tenemos también lo que es el regulador de tensión. El regulador automático de voltaje proporciona una extinción al rotor. El rotor debe tener un campo magnético constante en cuanto a la dirección de sus líneas magnéticas, y este se logra excitándolo con corriente directa. La corriente alterna generada por el generador debe ser de una frecuencia constante de 60 Hz, y para eso el rotor siempre gira a la misma velocidad, independiente de qué carga esté produciendo. Esta se mide en megawatts, no en voltaje. Como los requerimientos de carga, o sea, la energía para el consumo producida, son variables, la generación de megawatts es variable a frecuencia y el voltaje constante. Si no tienes un regulador automático de voltaje, esto no se puede lograr. Tenemos el regulador de velocidad. No hemos de confundir estos dispositivos con reguladores de tensión de los alternadores, pues si bien actúan al unísono sobre el grupo como elementos reguladores que son, sus funciones, aunque relacionadas, están perfectamente delimitadas. Según lo manifestado hasta el momento, deducimos que todo el regulador de velocidad es un mecanismo de distinta índole, destinado a conseguir en cualquier circunstancia el equilibrio de los trabajos de motor y resistente presentes en la turbina, manteniendo sensiblemente constante la velocidad de sincronismo del grupo ante todas las cargas solicitadas, protegiéndole además de contra velocidades excesivas que pudieran surgir. Como dato significativo diremos que si dispusiéramos de un motor de diésel sobre el cual no actúe ningún regulador de velocidad, se fragmentaría en pedazos en el instante que quedase bruscamente sin carga. Es elevado el número de las distintas marcas y tipos de reguladores automáticos instalados en las centrales hidráulicas por destacadas casas constructoras especializadas en la fabricación y montaje de los mismos. Tengamos presente que determinan industrias para el funcionamiento de sus complicadas instalaciones. Requieren un suministro de energía eléctrica con unos valores muy exactos de la frecuencia y de la tensión. Por lo tanto, los reguladores deben responder a unas exigencias de sensibilidad, estabilidad y seguridad muy precisas. Bueno, pues un poco la exposición con el tema de circuito equivalente de un generador síncrono, en el cual vamos a ver la equivalente y el circuito simple. En la mayoría de los casos viene compuesto por una resistencia. Para calcular el voltaje de estabilidad tenemos que seguir la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff, que será a continuación, que sería Vt
resistencia, igual podríamos sacar el voltaje de la resistencia, restarlos y obtener VT. También podemos encontrar el efecto en la reacción del inducido, que serían las bobinas. El estator tiene una autoinductancia y también una resistencia. A esto se le llama LA, la autoinductancia del estator, o también se le puede llamar como equidad, que sería reactancia. Mientras la resistencia del estator se le llama RA, como ya mencioné. Podemos sacar también el voltaje de RA, restarlo y obtener VT. En la siguiente ecuación, la resistencia del estator haría la diferencia total entre EA y el voltaje de salida, que está dada por la siguiente ecuación, que sería VT es igual a EA menos la inductancia por la corriente menos la inductancia A por la corriente IA y menos la resistencia A por igual a corriente, obteniendo así los voltajes en cada uno, restándolos y obteniendo VT. También a esto se le puede adicionar el efecto de la reacción del inducido como autoinductancia de la máquina, se representa por medio de reactancias y se acostumbra combinarla en una sola, llamada reactancia síncrona de la máquina, que podemos calcularla con la siguiente fórmula: XS es igual a X más XA. Siguiendo esto, por lo tanto, la ecuación final que escribe VT, o en diferentes libros se les conoce como BF, que sería el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la inductancia y menos el voltaje de la resistencia, como mencioné al inicio. Como siguiente tenemos el circuito trifásico, que ahora es posible dibujarlo uniendo tres circuitos simples, obteniendo ya sea la conexión delta o split. Podemos encontrar el circuito de campo del rotor, que se modela por medio de la inductancia y la resistencia en serie de una bobina, un resistor ajustable, que sería R ajuste, la resistencia ajustable. Podemos variar su resistencia. Esta resistencia va conectada en serie con RF. Este resistor controla el flujo de corriente de campo. El resto del circuito equivalente consta de los modelos de cada fase. Cada fase tiene un voltaje interno generado con la inductancia que posee conectada en serie, XS. También una resistencia igual conectada en serie. Por esto los voltajes y corrientes de las tres diferentes fases separados por 120 grados, que como conocemos es el desfase que tiene una línea trifásica. Si conectamos entonces el voltaje del terminal VT está relacionado con el voltaje de fase por la siguiente fórmula, que tenemos que VT es igual al voltaje de línea, y eso es igual a la raíz de 3 por el voltaje de salida. En este caso, raíz de 3 considera 1.33. Podemos observar
porque aquí no hay mucho por analizar, solo podemos observar las figuras. A esto se acota el circuito equivalente por fase, donde ya podemos observar la RF ajustable con el circuito simple. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la resistencia del circuito de campo interno y la resistencia variable externa se combinan en un solo resistor que se le considera RF. Entonces, el hecho de que las tres fases de un generador síncrono sean idénticas en todos los aspectos menos en el ángulo de fase, obviamente, como ya mencioné, es por el desfase que tiene cada línea, que esto llevaría a utilizar un circuito equivalente que, como podemos observar, desde aquí. Entonces, por mi parte, esto sería lo que corresponde a circuitos equivalentes. Espero les haya ayudado con información valiosa para ustedes. Bueno, a continuación seguiremos con el tema que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a desarrollar un ejercicio semejante a un generador sincrónico. Este es el siguiente enunciado. Un generador sincrónico con 4 polos de 840 voltios a 60 Hz conectado en delta tiene un OCC que se muestra en la figura, que ya se lo voy a mostrar en el siguiente paso. Este generador tiene una reactancia sincrónica. Como podemos observar aquí, esta es la gráfica o la curva característica del enunciado de arriba, el cual contiene voltajes en los terminales en el circuito abierto y la corriente de campo. Estos son los enunciados que debemos cumplir. A. ¿Cuál es la velocidad de rotación del generador? B. ¿Cuánta corriente de campo se debe suministrar al generador para que el voltaje en los terminales sea de 480 voltios en vacío? C. Si el generador se conecta a una carga y esta carga toma 1200 amperios con factor de potencia de 0.8 en retraso, ¿cuánta corriente de campo se requiere para mantener el voltaje en los terminales igual a 480 voltios? D. ¿Cuánta potencia suministra dicho generador? C. Supongamos que el generador se conecta a una carga que toma 1200 amperios con un factor de potencia de 0.8 en adelanto. ¿Cuánta corriente de campo necesita? Muy bien, vamos a comenzar con la resolución. En primero, el generador sincrónico está conectado a una conexión delta, por lo tanto su voltaje de fase es igual a su voltaje de línea. Voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Mientras que su corriente de fase se relaciona con una corriente de línea por la siguiente ecuación. Corriente de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 corriente de fase. Listo, muy bien. Vamos a comenzar con los literales. Literal A. ¿Cuál es la velocidad de rotación del generador? Para desarrollar este literal, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser la siguiente. Fm va a ser la frecuencia, es igual a Nm, que va a ser las revoluciones por minuto, por el número de polos, sobre 120, que es una constante que nos da. Vamos a desarrollar mediante la fórmula, despejando. Nm es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Nm es igual a 120 por la frecuencia, que es 30 Hz, sobre los 4 polos del generador, es igual a 1800 revoluciones sobre minuto.
Comencemos con el literal B. ¿Cuánta corriente de campo se debe suministrar al generador para que el voltaje en los terminales sea de 480 voltios en vacío? Como podemos observar, nos dice en vacío, o sea que el voltaje terminal va a ser igual al voltaje de fase. Y A, que es la corriente de armadura, la corriente de campo, es igual a 0, porque no tenemos ninguna carga. EA va a ser igual al voltaje de fase. Teniendo estas características, vamos a desarrollar esta siguiente fórmula, que va a ser voltaje terminal es igual al voltaje de fase es igual a EA a 480 voltios. Como podemos observar, estos 480 voltios nos da porque no tenemos ninguna carga conectada al generador. O sea que IF va a ser 4,5 amperios. Literal C. Si el generador se conecta a una carga y esta carga toma 1200 amperios con un factor de potencia 0,8 en retraso, ¿cuánta corriente de campo se requiere para mantener el voltaje en los terminales igual a 480 voltios? Si el generador suministra 1280 amperios, entonces la corriente inducida en la máquina va a ser la siguiente. IA es igual a 1200 amperios sobre raíz de 3 es igual a 692,8 amperios. Esta corriente de aquí ya nos va a dar con una carga conectada al generador. Muy bien, como podemos observar, IA ha cambiado, ya que conectamos una carga y ya no es 0. Como IA ha cambiado, EA igual va a cambiar, ya no va a ser igual al voltaje de fase, igual al voltaje terminal. Y para calcular va a ser la siguiente fórmula. EA es igual al voltaje de fase más RA por IA más JS por IA. Vamos a despejar los valores. Igual a 480 con un ángulo de 0 voltios más 0,015 que multiplica a 692,8 con un ángulo de 36,82 negativo más J de 0,1 que multiplica a 692,8 con un ángulo de menos 36,82. Esto es igual a 480 con un ángulo de 0 voltios más 10,39 con un ángulo de menos 36,87 voltios más 69,28 con un ángulo de 53,13 voltios. EA, el nuevo EA va a ser igual a 529,9 más J49,2 voltios, o esto va a ser igual a 532 con un ángulo de 5,3 voltios. Como podemos observar, cambió totalmente EA, ya que IA ya tenemos IA. Muy bien, comencemos con el literal D. La potencia que el generador suministra se puede encontrar por medio de la ecuación, y la ecuación va a ser la siguiente. Potencia de salida es igual a raíz de 3 por BL por IL por el coseno del ángulo. Potencia de salida va a ser la siguiente, es igual a raíz de 3 que multiplica a 480 voltios a 1200 amperios y por el coseno de 36,87. La potencia de salida, o la potencia que va a entregar, es igual a 798 kilovatios. Listo, muy bien, sigamos. Las pérdidas del núcleo son de 30 kilovatios y
y las pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 40 kilovatios, por lo que la potencia total del generador va a ser lo siguiente. Utilizando la fórmula, potencia de entrada es igual a 798 kilovatios más 21,6 kilovatios más 30 kilovatios, que son las pérdidas en el núcleo, más los 40 kilovatios, que son las pérdidas por rozamiento y por fricción en el aire, es igual a 889,6 kilovatios. Esto es lo que nos entrega el generador o la potencia de entrada. Muy bien, y por último, el literal F. Si se carga el generador con 1200 amperios y con un factor de potencia de 0,8 en adelanto, y el voltaje en los terminales es de 480 voltios, entonces el voltaje interno será el siguiente. Utilizando la fórmula EA es igual al voltaje fase más RA por IA más JXS por IA. Sustituyendo va a ser igual a 480 con un ángulo de 0 voltios más 0,015 ohmios, que multiplica a 692.8 con un ángulo de 30.87 amperios, más J 0,1 ohmios, que multiplica a 692.8 con un ángulo de 36.87 amperios. Vamos a seguir resolviendo. Es igual a 480 con un ángulo de 0 voltios más 10,39 con un ángulo de 36,87 voltios más 69,28 con un ángulo de 126,87 voltios. Es igual a 446,7 más J 61,7 EA va a ser igual a 451,7,1 con un ángulo de 7,1 voltios. Y por último, ya realizado todos los cálculos, encontrado corriente, voltaje IA y EA, vamos a desarrollar el diagrama fase-serial, el cual va a ser el siguiente. Y con el corriente IA de 692,8 con un ángulo de 36.87 amperios. Muy bien, vamos a comenzar a hacer el ejercicio número 2. El enunciado es el siguiente. Se realizará una prueba de un generador sincrónico de 200 kVA a 480 amperios a 50 Hz conectado en Y con una corriente de campo nominal de 5 amperios, y se obtiene la siguiente información. Voltaje terminal en CA es igual a 540 voltios con una corriente nominal IF. 2. ILSC es igual a 300 amperios con una corriente nominal IF. 3. Cuando se le aplica un voltaje de 10 voltios DC en los terminales, el valor de la corriente es de 25 amperios. Los literales que vamos a encontrar son los siguientes. A. Encontrar el valor de la resistencia. Y B. Encontrar el valor de la reactancia. Listo, muy bien. Comenzamos con el literal A. Encontrar el valor de la resistencia. Para encontrar este literal, vamos a utilizar la siguiente fórmula que les voy a mostrar a continuación. Va a ser 2RA es igual al voltaje CD sobre la corriente CD. RA es igual al voltaje CD sobre 2, la corriente CD es igual a 10 voltios sobre 2, que multiplica a 25 amperios, y esto nos da un valor de 0,2 ohmios. Hemos encontrado la resistencia. Muy bien, como hemos encontrado la corriente, vamos a calcular EA.
y lo calculamos con la siguiente fórmula. EA es igual al voltaje de fase CA es igual al voltaje terminal sobre la raíz de 3. Vamos a sustituir por los valores y vamos a encontrar la respuesta. 540 voltios sobre raíz de 3 es igual a 311,8 voltios. EA es igual a 311,8 voltios. Muy bien. La corriente de cortocircuito IA es igual a la corriente de línea, puesto que el generador está conectado en Y. Como podemos observar aquí, corriente de cortocircuito IA es igual a la corriente de línea, esto es igual a 300 amperios. Listo, muy bien. Por último vamos a encontrar la reactancia. Por lo tanto, la reactancia síncrona va a ser la siguiente, utilizando la fórmula que va a ser raíz cuadrada de R al cuadrado más XS al cuadrado es igual a EA sobre IA. Vamos a poner los valores. Dice que la raíz cuadrada de 0,2 ohmios al cuadrado más XS al cuadrado es igual a 311,8 voltios sobre 300 amperios. Raíz cuadrada de 0,2 ohmios al cuadrado más XS al cuadrado es igual a 1.039 ohmios. 0,04 más XS al cuadrado es igual a 1,08 ohmios. XS al cuadrado es igual a 1,04 XS es igual a 1,02